sorprendió porque contestaron 80 mujeres y bueno, llenamos el restaurante, casi morimos de éxito. Y bueno, pues a partir de entonces hemos seguido celebrándolo todos los años. Hoy en día, pues la celebración del Día Internacional de la Mujer pues es algo global, ¿no? Y que se celebra en todas partes. Y bueno, nosotras siempre lo hemos celebrado desde que empezamos en el 2010, pues con el espíritu de lo que para nosotras es este día, ¿no? Que es un día pues para celebrar los logros de las mujeres en lo económico, en lo político y en lo social, para recordar a aquellas mujeres que están en otros entornos y en otros países donde no gozan de nuestros derechos y para recordar pues, que tenemos que todas seguir trabajando para que realmente la igualdad de género, que todos los hombres y todas las mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, sea algo global. Y bueno, siempre en ese espíritu por nuestro lado positivo y proactivo, ¿no? E intentando pues pasarlo bien, como lo pasamos siempre en nuestra comida, que el año que viene os emplazo a ella y espero que podamos celebrarla. Pues Mercedes Puchol, que es la responsable de nuestra área de cultura y sociedad, nos ha traído una ponente de lujo, que seguro que vamos a pasar un rato estupendo. Y bueno, os voy a dejar con ella, que es quien lo va a presentar. Y muchas gracias a Mercedes y a María por este rato que vamos a pasar y a todas vosotras por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, yo quisiera dar las gracias al conjunto de la Junta Directiva de PWU en Madrid y en especial a su presidenta Miren Polo de Lara, así como a Yolanda Gutiérrez por la organización de este evento desde el área de Cultura y Sociedad en un día tan importante como el Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con Alfons de Lamartine, hay una mujer al principio de todas las grandes cosas, de forma que las mujeres han sido también fuente de inspiración para los propios hombres. Afirmaba Gabriel García Márquez que en todo momento de su vida había una mujer que le llevaba de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces. Si la mujer ha sido fuente de inspiración a lo largo de la historia, hoy día 8 de marzo, PWU, a través de su Global Summit, celebra también el Día de las Inspirational Women. Aquellas mujeres que, como diría Rigoberta Menchú, poseen la imaginación no solo para poder proyectar la vida de una familia y de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. Para celebrar este día contamos desde el área de Cultura y Sociedad de PWU con la presencia de otra mujer inspiradora, María Calvo, ponente reconocida internacionalmente, a quien tengo el placer de presentar. María Calvo es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, docente e investigadora en universidades de prestigio internacional y autora de múltiples artículos publicados en diversas revistas científicas, así como de ensayos educativos. También es miembro del Comité Científico del Instituto de Estudios Educativos y Sociales de la Fundación Europea Educación y Sociedad. Recientemente acaba de publicar su último libro titulado Paternidad robada. Hoy María nos hablará de un tema de gran interés que ha titulado Identidad femenina, ser mujer en el siglo XXI. Y a través de su presentación realizará un recorrido por la historia del feminismo y la visión de la esencia de la feminidad desde el ámbito científico, legal y cultural. Posteriormente tendremos un coloquio con María, que moderará Cristina Espinosa, nuestra responsable de medios de comunicación. Y ahora paso a dar la palabra a María Calvo. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, por la presentación tan cariñosa. Gracias, Miren, gracias a todos los que estáis aquí, todos, todas. De manera que, bueno, para mí es un día muy, muy importante, sinceramente. Han pasado muchos años, o llevamos muchos años defendiendo la identidad femenina, la feminidad, la mujer, y realmente, pues, parece mentira que después de tantos años tengamos que volver a empezar prácticamente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque creo que ahora mismo es una emergencia, realmente es la emergencia en este tiempo hablar o estudiar, investigar la identidad femenina, pues porque se está poniendo en cuestión. Curiosamente, en pleno siglo XXI, después de tantas batallas ganadas, de tantas luchas realizadas, de tanto dolor, ¿no? que se ha dejado por el camino y tantas ganancias también, por suerte, pues sin embargo es verdad que ahora mismo estamos viviendo un momento de crisis de identidad femenina. Estamos viviendo un momento histórico en el que quizás por vez primera en la historia de la humanidad se niega que exista una alteridad sexual, se niega que el sexo sea constitutivo de la persona y se niega, por lo tanto, que exista una mujer o un hombre naturales y, por lo tanto, una especificidad o una esencia puramente femenina. Pero la mujer existe, hay una crisis de identidad, pero la mujer, la identidad femenina,
tiene una especial importancia porque las mujeres somos las que damos acceso a la vida, ni más ni menos. De manera que tenemos esa capacidad de transformar el mundo, ¿no? Como dice Recalcati, el psiquiatra Massimo Recalcati, la generación de una vida es la transformación sin retorno de la faz del mundo. Qué bonito. Ese es el poder que tenemos las mujeres, ¿no? Poder de transformar la faz de la Tierra, la faz del mundo. Sin embargo, como digo, es verdad que ahora mismo estamos en un momento de crisis. ¿Cómo hemos llegado a esta crisis después de tantas luchas por la igualdad? Bueno, pues ha sido una evolución curiosa la del feminismo que voy a traer a colación brevemente para poderlo comprender. Realmente las primeras reivindicaciones feministas fueron, o se dieron tan pronto como con la Revolución Francesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era eso, realmente, una declaración de derechos del hombre, no de la mujer en ningún caso. Recordemos que unos años antes, Rousseau, en su obra educativa, El Emilio, consideraba que la mujer había que dejarla a su discreta ignorancia y dignificante anonimato. De manera que la Declaración de los Derechos del Hombre no afectaba a las mujeres quedaban fuera como ciudadanas, no se las consideraba siquiera ciudadanas. Hubo un grupo de mujeres valientes, eso sí, en 1791, que ellas consideraron que, bueno, si podían subir al cadalso y por lo tanto a la guillotina, también podían subir a la tribuna y formar parte del ámbito político, pero no se les permitió realmente y acabaron todas nuevamente guillotinadas. No obstante, este legado lo tomó Mary Wollstonecraft en el Reino Unido y en 1792 se aprobó la primera vindicación de los derechos de la mujer. Realmente fue el primer texto puramente feminista. Un feminismo muy puro, un feminismo muy noble, un feminismo de mujeres que en su plena identidad femenina, sin renunciar a esa esencia femenina, lo único que reivindicaban era la justicia de tener los mismos derechos y deberes que los hombres. Por lo tanto, digamos que era un feminismo de equidad. Un feminismo que tiene también sus representantes en España, grandes representantes, grandes mujeres muy inspiradoras, como por ejemplo Concepción Arenal. Concepción Arenal en 1840 se disfrazó de hombre para acceder a las aulas de la Universidad de Madrid para estudiar Derecho, porque no se le permitía a las mujeres, no se les permitía acceder a la universidad hasta 1910. De manera que bajo ese disfraz, bajo esa capa oculta de hombre, iba a la universidad. Yo a veces digo que todavía a estas alturas seguimos en gran medida disfrazadas de hombres, porque es verdad que adoptamos mucho los roles masculinos para integrarnos en el mundo profesional y en el mundo laboral, y tenemos que quitarnos esa careta y ser nosotras mismas, ¿no? Quitarnos ese disfraz que ya en el siglo XIX llevaba Concepción Arenal. Pero aparte de Concepción Arenal tenemos, por ejemplo, a Emilia Pardo Bazán también en 1910, que fue consejera de Instrucción Pública y que defendió el derecho a la educación de las niñas en las mismas condiciones que los varones, lo cual era un avance para la época, para la Europa de ese momento, ¿no? Emilia Pardo Bazán defendió la educación de las niñas como antifatalidad, como forma de hacerlas dueñas de su destino. Realmente es la forma, era la forma y es la forma de romper las cadenas biológicas que existen y de romper las cadenas culturales y sociales que evidentemente también existen, ¿no? De manera que mujeres significativas ha habido muchas. Clara Campoamor, por supuesto, en 1931, cuando defendió el voto de la mujer, el voto lo defendió en el Parlamento Español, donde solamente había otras dos mujeres que votaron en contra del voto femenino, curiosamente. Fue un ejemplo de cómo las mujeres muchas veces tiramos piedras contra nosotras mismas, ¿no? Y consiguió sacar adelante ese voto femenino, ese sufragio femenino, gracias al apoyo de una inmensa mayoría de hombres, que también es bonito recalcarlo, ¿no? Que ha habido ciertos avances sociales en derechos que se han conseguido, los hemos conseguido con ese respaldo masculino, ¿no? De manera que este feminismo de equidad, sin embargo, es verdad que empieza rápido, digamos, a corromperse o a desviarse. De hecho, Clara Campoamor dijo una frase en el Parlamento que representa ese inicio de la desfeminización. Por desgracia, ¿no? Recuerdo que Clara en la tribuna dijo: señores, yo antes que mujer soy ciudadana, como renunciando, si hace falta renuncio a mi esencia para adquirir el derecho al voto. Bueno, pues esa desfeminización luego, digamos que asume niveles más elevados, por ejemplo, en la década de los 40, ¿no? En la década de los 40 es importante traer a colación a Simone de Beauvoir, con esa obra titulada El segundo sexo, en la que hace esa frase premonitoria de lo que ahora mismo está sucediendo, esa frase que dispone: mujer, no naces, te haces, que viene a adelantarnos esta teoría actual según la cual efectivamente la feminidad y la masculinidad no son
o no tienen nada que ver con el sexo, no son constitutivas de la persona, sino que son construcciones sociales, son construcciones culturales debidas a la educación, a la crianza, a la cultura. Es con Simone de Beauvoir, con la influencia más tarde de Sartre, del existencialismo ateo francés, con Marcuse, mucha influencia de Nietzsche con el superhombre, también de un neomarxismo que considera que la primera lucha de clases es la lucha entre los sexos. Nos adentramos en la Revolución del 68, estoy yendo, evidentemente dando saltos históricos para poder compilarlo todo. En la Revolución del 68 pasamos a otro tipo de feminismo diferente. Si antes hemos hablado de un feminismo de equidad que defiende los derechos y la igualdad en derechos y deberes de las mujeres en el ámbito público y profesional, ahora mismo en la Revolución del 68 pasamos a un feminismo diferente, a una reivindicación distinta. La mujer ya no quiere solamente la igualdad en el ámbito público y profesional, sino que reivindica una igualdad también en el ámbito funcional, en el ámbito reproductivo y biológico, en el ámbito de la intimidad. Hay dos facetas de la Revolución del 68 que marcan a la mujer. Una es la emancipación del hombre y otra es decir, la emancipación de la mujer respecto del hombre, y otra es lo que se denomina la liberación sexual. Y las dos marcan profundamente la esencia femenina. En cuanto a la emancipación, la mujer lo que quiere es precisamente liberarse, emanciparse de esa influencia masculina, ser igual que el hombre también, como he dicho, en el ámbito íntimo, reproductivo y biológico, y la forma de alcanzar esa igualdad es renunciando a la maternidad por medio de la anticoncepción y especialmente por medio de la generalización del aborto. Constituyendo el aborto una fractura irreversible en el corazón de la feminidad, en el corazón de la mujer. La mujer adopta los roles masculinos, la mujer considera que el hombre es un enemigo, que la perturba, que no la permite desarrollarse como persona, y por lo tanto de ahí esa emancipación respecto del hombre. Y digamos que la mujer pasa también a reivindicar o a considerar que la maternidad la esclaviza. Pasa a ser una consideración de la maternidad como una humillación, ceder espacio para quedarse o ceder profesionalmente para quedarse en casa cuidando de los hijos es una humillación, la tiranía de la procreación, la esclavitud de la maternidad. Entonces la mujer pasa a efectivamente, digamos, sumergirse en ese mundo masculino, si bien es verdad que renegando mucho de esa identidad o de esa especificidad femenina. Se sumerge en el mundo masculino, masculinizándose a su vez, lo que es una paradoja, ¿no? Porque realmente si quiere emanciparse del hombre, lo lógico es que hubiéramos sacado a colación, intentando hacer sobresalir nuestras aptitudes femeninas, y sin embargo lo que adoptamos fueron los roles muy masculinos. Eso en cuanto a la emancipación de la mujer. En cuanto a la liberación sexual, es verdad que con la Revolución del 68, por vez primera, el sexo se separa de la afectividad, el sexo se separa del compromiso, del matrimonio, de la unión, el sexo se separa de la reproducción y queda solamente como, en fin, como un placer efímero, como pueden ser las drogas o el alcohol, que efectivamente da una satisfacción a corto plazo, pero que luego puede generar mucha frustración, especialmente si este sexo se queda reducido a un acto fisiológico, supuesto en el cual realmente la mujer se siente muy agredida y cae en una soledad sin precedentes. Es verdad que esta revolución, con estas manifestaciones, con estas especificidades, queriendo ser colectivista, o por lo menos propugnando el colectivismo, cayó en un individualismo o fomentó el individualismo en su estado más puro, ¿no? Desde la Revolución del 68 hasta nuestros días, hasta lo que Lipovetsky llama la hipermodernidad en la que estamos viviendo, se ha acelerado ese relativismo, ese individualismo, y estamos ahora mismo en una situación en la que se niega, como decimos, hemos llegado al feminismo llamado de género. Bueno, mal llamado feminismo, porque realmente si lo que considera es que no existe un hombre y una mujer naturales, que no existe la alteridad sexual, que no existe el dimorfismo sexual, que el sexo no es constitutivo de la persona, si se niega el fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la alteridad sexual, realmente es absurdo hablar de feminismo. Si consideramos que el feminismo es la defensa de la mujer, la defensa de su feminidad, la defensa de nuestras especificidades, de nuestra esencia, pues si no la tenemos, si realmente se niega que la tengamos,
pues realmente no tiene sentido hablar de feminismo. Por lo tanto, ahora mismo no existiría el feminismo, tendríamos que volverlo a reinventar, cosa que considero que es de urgencia y muy importante, de urgente necesidad, ¿no? Si bien es verdad que se está negando actualmente el feminismo, perdona, la identidad femenina, sí es verdad que este momento es un momento, como dice precisamente Lipovetsky, la hipermodernidad es un momento histórico que se caracteriza por las paradojas, pero paradojas muy profundas, ¿no? Como es, por ejemplo, esta, ¿no? Que justamente se está negando y tenemos en proyecto de ley, la ley trans del Ministerio de Igualdad, con esa negación radical de la existencia de la feminidad y de la masculinidad, y a la vez, sin embargo, tenemos unos avances científicos magníficos en los que se demuestra que existe un dimorfismo sexual, ¿no? Tenemos unos avances en neurología, en tecnología de la imagen, las resonancias magnéticas, las tomografías, los escáneres cerebrales que están mostrando efectivamente que existe un dimorfismo cerebral, que existe desde la 8ª semana de gestación, cuando ese pequeño cerebro se deja influenciar por las hormonas femeninas, sobre todo los estrógenos y la oxitocina, o se deja influenciar por esas hormonas masculinas, sobre todo la testosterona, y tenemos un pequeño cerebro de hombre o de mujer, y un pequeño cerebro de hombre o de mujer que va a tener el mismo, por promedio, el mismo cociente intelectual, que va a ser capaz de llegar a los mismos objetivos, que va a ser capaz de cumplir los mismos sueños, pero que va a tener unas estrategias cognitivas totalmente diferentes, que va a tener unas prioridades distintas, unas motivaciones distintas, una forma de ver la vida diferente, y que es maravilloso que así sea, porque nos complementamos, nos equilibramos, y la diversidad siempre enriquece el panorama vital, ¿no? De manera que esas diferencias existen. ¿Cuál es esa especificidad femenina? ¿De qué nos dota la naturaleza? En este punto, efectivamente, podríais decir, bueno, pues esta señora es una jurista y no sé por qué va a hablarnos aquí de las diferencias biológicas entre hombre y mujer. Hay una frase muy bonita de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset escribió un artículo sobre tecnología muy bonito, en el que hay un momento en el que habla a los ingenieros y el que, pues vean ustedes, ingenieros, que para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, es decir, refiriéndose a que hace falta tener humanidades. No, pues yo diría lo mismo, yo diría, yo soy jurista, pero para ser jurista no basta con ser jurista, hace falta tener un conocimiento de la ciencia, porque realmente cuando un jurista se encuentra con una ley como la ley trans y se desconecta de la ciencia, realmente esto da lugar a enunciados disfuncionales, anacrónicos, obsoletos y absurdos, a contenidos de leyes que se te caen de las manos, que no tienen ningún sustento científico, y que dices, bueno, ¿esto qué es? Parece un cuento de ciencia ficción lo que se ha escrito, de manera que tiene que haber una unión entre lo jurídico y lo científico. De ahí que yo me haya dedicado en cierta medida, y por favor pido disculpas a las científicas que hay ahora mismo en la sala, especialmente a Mercedes, las psicoanalistas y las psicólogas, porque realmente no es mi materia, pero he aprendido muchísimo de todo lo que habéis escrito vosotros y vosotras, porque realmente los juristas lo necesitamos esa base científica. Entonces, ¿cuál es esa esencia femenina? Pues esa esencia femenina deriva de esa huella psicológico-materna que tenemos todas las mujeres, de esa capacidad que tenemos de tener hijos. Los tengamos o no, esa huella psicomaterna existe ahí, esa influencia hormonal está ahí, y nos dota de esa capacidad de lo que la pensadora filósofa Jutta Burggraf llamaba la ética del cuidado. Nos dota de esa capacidad de acoger, empatizar, comunicar, colaborar, comprender, humanizar en general. Humanizamos los ambientes, para nosotros es muy importante las relaciones interpersonales, ¿no? Por eso no se puede prescindir de nosotras en el ámbito profesional. Como decía, miren, tenemos que estar en el ámbito profesional porque garantizamos esa humanización de los ambientes, ¿no? Cosa que es absolutamente esencial. De manera que esa especificidad existe, esa esencia femenina, esa ética del cuidado, esa capacidad de comprender lo que tenemos alrededor, y que va unida a esa huella psicomaterna, ¿no? Existe. A pesar de todo, a pesar de que se está negando esta esencia femenina, tampoco podemos caer, no voy a caer en la tentación de decir que no se ha hecho, no hemos conseguido nada hasta ahora. No, las ganancias han sido inmensas. Desde aquellos años en los que empezaron con las revoluciones y con las declaraciones de derechos, hasta que se han plasmado jurídicamente también los derechos de la mujer, pues las ganancias han sido inmensas y están
reflejándose en nuestra vida diaria. Se refleja sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito profesional. Estoy hablando obviamente de los países desarrollados, obviamente de los países desarrollados de Occidente especialmente, ¿no? En estos países, especialmente en Europa, por ejemplo, en educación, las niñas van muy por delante de los varones. Estamos muy empeñadas en actuar o en hacer declaraciones muy victimistas, pero si vemos los resultados de los documentos PISA de la OCDE, realmente los que necesitan ayuda son los chicos, no las mujeres. Las niñas, lejos de aparecer tímidas o desmoralizadas, ensombrecen a los niños. Los niños repiten el doble, el 50% de los muchachos fracasan escolarmente, 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son de muchachos, están 30 puntos por debajo de las niñas en comprensión lectora, las niñas están más comprometidas académicamente, saben más idiomas, salen más al extranjero, hacen más clases extraescolares, en fin, las niñas arrasan en los colegios. Esto es una maravilla, deberíamos estar orgullosas de esto, porque realmente tenemos motivos para estar muy contentas. Están accediendo a la universidad un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres. ¿Qué está pasando con nuestros hombres? Porque un 60% de mujeres, la cifra va en aumento y esto es cuestión de tiempo que los altos cargos, los cargos directivos, los altos puestos de mando estén en manos de mujeres, porque realmente se necesita un título universitario y ahora mismo los títulos universitarios están recayendo más en manos de mujeres. En máster estamos haciendo más másters las mujeres que los hombres, en doctorados estamos en igualdad de condiciones. Es verdad que en las famosas STEM, las Science, Technology, Ingeniería y Matemáticas, las mujeres todavía están por detrás. Las cifras dicen que estamos 8 puntos por debajo de los hombres, las niñas, de los niños en matemáticas y que seguimos sin acceder suficientemente a carreras técnicas. Hay entre 23 y 25% de mujeres nada más. Bueno, en este sentido yo quiero señalar unos datos que muy recientes y que me han llamado muchísimo la atención. Es verdad que desde que hemos visto que las niñas se quedan por detrás en matemáticas, ciencias, tecnología, ingenierías, pues hay todo el apoyo social, político, administrativo, está volcado en ellas, ¿no? Lógicamente. Pero es verdad que, sin embargo, desde que está todo el apoyo social volcado en ellas, nosotros, por ejemplo, la Carlos III, en el campus de Leganés, tenemos unos cursos para niñas de secundaria y bachillerato solo para niñas, en el campus tecnológico para favorecer que luego vayan a ingenierías, para ayudar que luego vayan a ingenierías. Y, como digo, solo para niñas, un campo cerrado a los hombres, no se les permite. Sin embargo, estos datos, los datos que compilado últimamente, demuestran que, por ejemplo, en los países nórdicos, los países más avanzados en equidad en cuanto a los sexos, hoy hay menos ingenieras que nunca y siguen en descenso. Y curiosamente, en España hay menos ingenieras ahora que la década de los 80. Y sin embargo, llevamos décadas aplicando medidas a favor de la igualdad, a favor de las ingenierías, a favor de las matemáticas. Entonces me pregunto yo, no sé si será que la mujer, cuando, por ejemplo, en los países nórdicos, cuando ha alcanzado una igualdad de oportunidad real, decide libremente, bueno, pues que a lo mejor las preferencias de la mujer no tienen por qué coincidir con las preferencias masculinas. Que haya ingenieras es magnífico, que haya matemáticas, que haya astronautas, mujeres, eso es magnífico, pero dentro de su libertad, es decir, tampoco podemos intentar una igualdad a martillazos, ¿no? ¿Puede haber algún factor biológico ahí? Pues podría existir, ¿no? Las mujeres tenemos esa capacidad, esa esencia femenina que nos lanza más a carreras relacionadas con la educación y sanidad que están copadas por mujeres, ¿no? Esta hipótesis la planteó en su momento Lawrence Summers, rector de Harvard en el 2005, en el discurso de apertura de curso, y tuvo que dimitir por la incorrección política de estas declaraciones, pero es una hipótesis que habría que manejar, saber que si realmente las mujeres, nuestros parámetros de éxito son diferentes y nuestras capacidades pueden ser las mismas, pero en fin, quizás nuestra esencia femenina nos haga tener más tendencia o no hacia unas carreras u otras. Nos preocupa mucho que las mujeres no estén en estas carreras y, sin embargo, por ejemplo, no podemos ignorar que no tenemos profesores masculinos. Los hombres no van a educación prácticamente. Tenemos más de un 85% de mujeres, según datos de la OCDE de este año, en los profesores de infantil y de primaria. Y eso es algo que sí que debería preocupar también mucho socialmente, porque nos están faltando modelos de masculinidad adecuados, modelos de masculinidad adecuados para una serie de generaciones que viven en un mundo muy feminizado, porque también está habiendo un avance
considerable de madres solteras, de madres solas, que no quieren saber nada de una figura masculina, y entonces estos niños que luego van además a un colegio que está feminizado, pues esas figuras masculinas las necesitan, ¿no? Pero bueno, por no desviarnos del tema, estamos triunfando en el ámbito educativo, es fabuloso, pero también en el ámbito profesional los datos son magníficos. Datos de la OCDE de este año demuestran que los puestos de alta calificación en esa horquilla entre los 22 y 40 años están ocupados por más mujeres que hombres por vez primera en la historia, ¿no? Es verdad que sobre todo puestos relacionados con educación y con sanidad, es cierto. Pero también los puestos de alta dirección hay más mujeres que hombres en todo aquel ámbito que se refiere a marketing y recursos humanos, nuevamente, recursos humanos, mujer, digamos, humanizadora, ¿no?, de la sociedad. De manera que en el ámbito público la mujer es una mujer triunfadora, sinceramente. En el ámbito privado podemos decir lo mismo. Yo creo sinceramente que en el ámbito privado la mujer ha conseguido la independencia. Obviamente somos mujeres muy independientes, somos independientes de los hombres, podemos prescindir de los hombres físicamente, incluso para tener hijos con las técnicas de reproducción asistida. Otra cosa es que sea positivo o no condenar a un hijo a la orfandad de padre, pero podemos, somos independientes. Pero somos libres realmente, la mujer es feliz en el ámbito privado. Yo creo que es independiente, pero que no hemos adquirido una libertad. Estamos ahora mismo sometidas en pleno siglo XXI a una serie de esclavitudes, algunas de ellas mucho más perversas y obscenas que las de siglos anteriores. Pensemos, por ejemplo, en la barbaridad del mercantileo, en la esclavitud de los vientres de alquiler, en la extensión tan terrible que está teniendo la propagación terrorífica de la prostitución, de la pornografía. Pensamos también que nos falta en cierta medida cierta libertad de carácter, en el sentido de que hay una tendencia a pensar muy extendida en el imaginario social de que la mujer exitosa es la mujer que ha renunciado a la maternidad o que la ha pospuesto y que ha apostado todo por su desarrollo profesional y que es una mujer independiente y que es una mujer sin ataduras y que es una mujer sin compromisos y que es una mujer, en fin, hay esa imagen social, ¿no? Y esa imagen social también nos ata, esa imagen social también nos esclaviza, el intentar cumplir esos parámetros de éxito femenino que nos han impuesto desde la Revolución del 68, que resultan realmente absolutamente agotadores, ¿no? De manera que es necesario que la mujer adquiera o que, digamos, rompamos esas cadenas y adquiramos libertad real, una libertad de carácter, ¿no? Esta falta de identidad femenina, esta renuncia a la esencia femenina, nos ha producido además muchos desajustes internos, mucha falta de comprensión hacia nosotras mismas, ¿no? Y una serie de situaciones paradójicas, paradigmáticas, curiosas, y desde el punto de vista psiquiátrico incluso hablan de desviaciones de la maternidad y de la feminidad que no se habían dado antes y que se están dando ahora en esta sociedad hipermoderna que tenemos. Situaciones como, por ejemplo, lo que denominan los psiquiatras, como yo siempre cito dos psiquiatras que me encantan, que son Massimo Recalcati y Mariolina Ceriotti de la Escuela de Milán, ¿no? Lo que llaman ellos la no madre, mujeres que han renunciado radicalmente a esa huella psicomaterna que tenemos todas. No madres ha habido siempre, mujeres que no han tenido hijos porque no han querido, porque no han podido, por mil circunstancias de la vida. Pero este modelo de mujer es distinta. Es una mujer que renuncia, que castra, que produce una ablación en su parte psicomaterna, ¿no? Dice Ceriotti, Mariolina Ceriotti, que toda mujer tiene psicológicamente dos partes, una materna, con esa ética del cuidado que se desprende de las hormonas, tengas o no hijos materialmente, que se puede reflejar en una maternidad hacia otros aspectos de la vida, una tendencia a acoger en otros aspectos de la vida, y otra parte erótica, una parte como mujer, una parte como profesional. Y hay que intentar conseguir el equilibrio entre las dos. Pues bien, la no madre, de la que hablan los psiquiatras, es una mujer que ha castrado la parte materna, que tiene un ideal estéril de feminidad. Es una mujer autorreferencial, es una mujer que considera prioritario totalmente y absolutamente su desarrollo profesional y que no quiere saber nada de ese mundo psicomaterno y que luego acaba teniendo ese desequilibrio, digamos, ¿no? que acaba impidiendo que sea absolutamente feliz. Hay otras madres, sin embargo, hay otras mujeres, curiosamente, que no renuncian a la maternidad, pero sí renuncian
a la maternidad acompañadas de un hombre. También se está extendiendo mucho lo que es la madre sola. Madres solas ha habido siempre también por muchísimas circunstancias, por abandono, por separación, por muerte, por fallecimiento, en fin. Pero este tipo de madre sola no. Este tipo de madre sola tiene un perfil psicológico también muy peculiar. Se trata de mujeres que se han desarrollado profesionalmente, siguiendo esas pautas de la Revolución del 68, han considerado que efectivamente la maternidad era una tiranía, que era una humillación quedarse en casa cuidando a los hijos y que por lo tanto, ante todo y sobre todo, estaba su desarrollo profesional y que una vez que han llegado a la madurez personal, una vez que han llegado a una edad en la que no pueden físicamente tener hijos, se empeñan en tenerlos porque quieren llenar ese vacío existencial que les ha quedado. De manera que utilizan técnicas, lógicamente, de reproducción asistida la inmensa mayoría de las veces, que a veces inducen o incluyen procesos muy dolorosos psíquica y físicamente a estas edades y que quieren un hijo como, digamos, como relleno a imagen y semejanza de esos vacíos existenciales que han tenido. Ahora mismo en España tenemos 1.600.000 mujeres solas, criando en soledad a sus hijos por opción personal, pero en países como Islandia, Suecia o Francia ya son las familias mayoritarias. Y en Madrid, en España son las familias que más están creciendo, es el tipo de familia que más está creciendo actualmente. Mientras que en estos países, como he dicho, son familias ya mayoritarias, madre sola, mayor con hijos. Son hijos que son producto de un deseo que ya advierte la Comisión de Bioética de España, que hay que tener cuidado de que no sea un deseo egoísta, un deseo narcisista, un deseo un deseo centrípeto al fin y al cabo, ¿no? Bauman en su obra El amor líquido es una obra magnífica, habla del amor líquido en la época hipermoderna, en la sociedad líquida, hipermoderna, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado de no confundir deseo con amor, porque el amor el amor es centrífugo, el amor es de acción, el amor es libertad, ¿no? Mientras que el deseo es centrípeto, el deseo es autorreferencial, el deseo es muy destructivo, ¿no? Y es curioso porque estas madres solas además suelen ser luego encajar en lo que los psiquiatras llaman solo madres. Es decir, suelen ser madres solas, pero solo madres. Es decir, madres al 100%, demasiado madres. Es decir, si antes habíamos dicho que la mujer lo que hace, la no madre lo que hace es castrar esa parte materna de su psicología, la madre sola y la solo madre es lo que castra, es la parte erótica, la parte profesional y se dedica solo al hijo. Y el hijo es la razón de su existencia. Y esto es terrible, ¿no? Porque está, digamos, generando en el hijo una deuda de gratitud impagable. El hijo queda sometido a la obligación de cumplir las expectativas que tiene su madre y queda sometido a la obligación de hacer feliz a su madre, ¿no? Porque su madre sí se lo transmite, él es la razón de mi existir, la razón de mi vida, y esto es horrible, ¿no? El mayor regalo que podemos dar las madres a nuestros hijos es a partir de cierta edad el desapego, el regalo de nuestra ausencia, ¿no? El mayor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es que no nos quieran porque nos necesiten, sino que nos necesiten porque nos quieran, ¿no? Porque les hayamos dado la independencia, les hayamos dado esa autonomía. Y luego hay otro tipo de madres también curiosas, muy relacionadas con la Revolución del 68, que son mujeres que pues que tienen hijos en familia con su marido, con su pareja, y que sin embargo, una vez que han tenido hijos, consideran que el hombre es perturbador, que el hombre es perjudicial, que el hombre es prescindible y que es mejor que se quede a un lado, que se quede como espectador benévolo de la relación madre-hijo. Es lo que llaman los psiquiatras las familias matrifocales, en las que la mujer considera que es la única apta, que es la única que lo hace bien en relación con los hijos, que es la única que tiene calidad en la crianza y educación de los hijos, y entonces digamos que el espacio materno, o más bien el espacio paterno, es un espacio invadido por la madre. Hay muchos padres que se quejan de que sus hijos están secuestrados emocionalmente por este tipo de mujer. Es muy curioso porque hay una estadística del año pasado de la Universidad de Ohio en la que se demuestra que se hizo un estudio a una de las generaciones de esta universidad de mujeres mujeres muy reivindicativas de sus derechos, mujeres muy liberales, mujeres que consideraban que en el momento que tuvieran hijos iban a compartir absolutamente la crianza y educación de los hijos porque debía ser así, compartida, y sin embargo mujeres que en un 80%, una vez que tuvieron un hijo, adquirieron este modelo de familia matrifocal, es decir, consideraban al hombre poco apto, le censuraban, le criticaban, y si le dejaban intervenir, solamente le dejaban intervenir en la medida en que se adaptaran a los modelos femeninos de conducta, es decir, actuando como una mamá bis, por lo tanto, nuevamente negando la alteridad sexual, negando que efectivamente si nosotros tenemos una identidad femenina típica y prototípica,
en términos generales, evidentemente excepciones siempre hay, que el hombre también tiene una forma de paternizar diferente a la mujer y que esa alteridad sexual conduce al equilibrio de los hijos. Estas son algunas de los desequilibrios que ha generado la negación radical de la identidad femenina, de la identidad femenina y de la identidad masculina. En general, la negación de la existencia de una alteridad sexual o la negación de que el sexo sea constitutivo de la persona. La madre equilibrada, la mujer madre equilibrada, ¿dónde está la mujer equilibrada? Existimos y somos aquellas mujeres que lo queremos todo. Queremos desarrollar nuestra parte erótica, nuestra parte profesional, nuestra parte como mujeres, queremos desarrollar nuestra parte maternal. Lo desarrollemos o no, finalmente, tengamos hijos o no, finalmente, pero tenemos ese deseo, ese potencial que podremos desarrollar o que queremos poder desarrollar en algún momento, ¿no? Y es verdad que, bueno, la mujer ahora mismo, siglo XXI, países occidentales desarrollados, en la medida en que no tenemos hijos o no tengamos hijos, es verdad que profesionalmente hablando estamos en paridad con el hombre en la inmensa mayoría de las circunstancias. Pero que los problemas empiezan realmente cuando somos madres. ¿Y por qué empieza cuando somos madres? Pues realmente empieza porque es cuando entramos en ese conflicto interno que nos muestra cara a cara con lo que somos, que nos enfrenta al espejo de lo que somos y a esa identidad femenina, ¿no? Y que nos quita la careta y nos dice, bueno, ya no podemos seguir disfrazadas de hombres, somos mujeres, tenemos un conflicto. Y es que hago yo ahora mismo con esta criatura que yo pensaba que yo me iba a desarrollar profesionalmente a tope y que resulta que estoy teniendo un problema hormonal, como dice Osvaldo Poli, el psiquiatra, y dice, sufrimos una especie de encantamiento repentino como consecuencia de esas hormonas que nos hace ver que, en fin, a lo mejor pues va a ser que me retraso en la incorporación al trabajo, o va a ser que pido una excedencia, o va a ser que me tomo un sabático, o cómo lo hago, porque esta criatura, que yo no pensaba nunca que me iba a pasar, resulta que el cuerpo, la mente me pide quedarme algo con ella para su crianza y educación, ¿no? Pues evidentemente la palabra mágica siempre ha sido la conciliación, ¿no? Pero la conciliación se ha tratado de muchas maneras diferentes. Estoy viendo que está Silvia Jarabo aquí apuntada, me acabo de leer su libro hace muy poco tiempo y ella sabe muy bien hablar de conciliación, pero es verdad que para conciliar realmente hay una serie de facetas también personales que tenemos que desarrollar. Tenemos que conciliar en primer lugar con nosotras mismas. Para conciliar con nosotras mismas es requisito imprescindible conocernos a nosotras mismas. Dice el psiquiatra Javier Schlatter que uno de los mayores factores de riesgo que nos puede conducir al fracaso en un proyecto vital es la falta de conocimiento de uno mismo. Podemos fracasar un proyecto vital si no nos conocemos a nosotros mismos. Por supuesto, obviamente, no podemos ser dueños de nuestro destino si no nos conocemos. Y el conocimiento de nosotras mismas pasa por la aceptación de una especificidad femenina. Por lo tanto, pasa por deshacernos de esa idea de la Revolución del 68 en la que nos mimetiza con los hombres, somos iguales que los hombres, no, y pasa evidentemente por renunciar a estas ideas ahora mismo de la teoría de género que suponen que somos neutros sexualmente y que por lo tanto somos fungibles e intercambiables. No. Existe una identidad femenina, existe una especificidad femenina, tenemos que asumirla y tenemos que asumir que por lo tanto esa especificidad femenina, y somos madres, esa huella psicomaterna imborrable que tenemos dentro nos va a provocar ese desasosiego a la hora de reincorporarnos al trabajo, a la hora de pensar que tenemos con los hijos, etcétera, etcétera. De manera que tenemos que adquirir ese conocimiento de nosotras mismas y darnos cuenta de que ese conflicto interior no es un problema, no es una debilidad, no es una debilidad tener debilidad por nuestros hijos, sino que es sencillamente una manifestación de amor. No tenemos que tener el complejo de decir, bueno, es que he fracasado profesionalmente porque me estoy pidiendo un sabático, o he fracasado profesionalmente porque es que me estoy pidiendo una media jornada. Una de cada 3 mujeres con MBAs renuncia a la jornada completa y un 60% más de mujeres que de hombres en las grandes firmas de abogados pedimos una reducción de jornada. La pedimos una reducción de jornada porque por presión ambiental, porque nos obliga, porque ya empezaríamos con los victimismos. No, la pedimos por libertad, con libertad de carácter. Yo la he pedido porque quiero quedarme con mis hijos. Yo no he llegado a catedrática, podría ser muy victimista y decir, es que no he llegado por las circunstancias, porque no me han dejado, porque he tenido 4 hijos y claro, las circunstancias. No, yo no he llegado porque no he querido, o sea, no he querido en el sentido de que, porque he optado con libertad, ha sido una opción de libertad reducir
digamos, mi inversión profesional para hacer una inversión personal en mis hijos, que creo que ha sido mucho más importante y de la que no me voy a arrepentir en absoluto, ni me estoy arrepintiendo, ni voy a caer en el victimismo de echar la culpa a otras circunstancias, ¿no? Que es también infantilizarnos, ¿no? Es decir, estamos echando la culpa a los demás cuando es algo que es una opción que hemos adoptado muchas de nosotras, evidentemente siempre habrá excepciones, ¿no?, de mujeres que se hayan visto forzadas en determinadas materias, en determinados momentos, pero tenemos que adoptar esto como, si tomamos esa opción, una opción de libertad, ¿no?, que nos va a dar muchísima más paz interior. Y tenemos también que asumir una, digamos, una sensata percepción de nuestra imperfección. No somos perfectas, ¿no? Esa imagen social de la mujer súper perfecta, que lo hace todo, que, bueno, que tiene hijos, que trabaja fuera, que está perfecta, que va perfectamente vestida y que además no se cansa y no se estresa. En fin, eso es imposible, eso no existe, ¿no? Nos tenemos que dar permiso a nosotras mismas para ser imperfectas, efectivamente una sensata imperfección que nos va a relajar muchísimo en el ámbito interno, en el ámbito también profesional. En segundo lugar, la conciliación, una conciliación con la pareja, una conciliación con el padre de las criaturas, una conciliación con el marido en su caso, porque evidentemente, como he dicho antes, sinceramente los hijos vienen para irse, los hijos no vienen para formar una pareja con la madre, los hijos no vienen para tener, en fin, una vida eternamente anclada en su madre. Evidentemente los hijos vienen para irse, de manera que para que los hijos puedan irse y sean autónomos e independientes es muy importante el papel del hombre, pero para que nosotras seamos independientes y nos podamos también liberar es muy importante el papel del padre. Es decir, yo creo que realmente la gran revolución del hombre como padre en el siglo XXI es la liberación de la mujer como madre. Es decir, necesitamos que entren en casa. En el ámbito profesional, nosotras hemos entrado en el ámbito profesional, estamos arrasando, pero en el ámbito doméstico todavía nos cuesta mucho soltarlo. Queremos seguir siendo las reinas del hogar, queremos seguir que se sigan nuestras pautas, queremos seguir dominando la situación y tenemos que ceder espacios si realmente queremos liberarnos, ¿no? Digamos que en la Revolución del 68 nos emancipamos del hombre, pero ahora, sinceramente, necesitamos una emancipación relacionada con los hijos, porque es verdad que nos hemos vuelto muy esclavas de los hijos, tenemos una especie de hipermaternidad, a pesar de estar sumergidas en el mundo profesional, que nos carga con dos tareas que son durísimas y que nos conducen precisamente muchas veces a la frustración y a la desesperación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que liberarnos, tenemos que emanciparnos de estos hijos, ¿no? Y yo creo que ahí el papel del padre es fundamental. El padre tiene que entrar en el hogar, tenemos que dejarle entrar sin censuras, sin correcciones continuas, sin críticas, sin exigir al hombre que sea una mujer o una madre bis, ¿no? Hay mucha tendencia actualmente a que el papá sea una mamá bis. Bueno, yo estoy absolutamente a favor y creo que se ha avanzado muchísimo en este terreno, por suerte, en materia de empatía, inteligencia emocional de los hombres. Yo creo que hemos vivido generaciones de hombres que eran absolutamente analfabetos emocionalmente y hemos vivido generaciones de hombres que eran alexitímicos, es decir, sin capacidad de demostrar el afecto, que ellos pensaban que lo único que tenían que hacer era traer los bienes materiales al hogar, controlar las notas, fiscalizar, en fin. Pero no, ahora mismo es precioso ver cómo los hombres han desarrollado esa inteligencia emocional, les importan sus emociones, les importan los sentimientos de los hijos, son capaces de dar un abrazo, un achuchón, un te quiero, ¿no? Eso es maravilloso, pero también es verdad que hay unos atributos del pasado que son necesarios y que no podemos obligarles a renunciar a ellos y a mimetizarse con las mujeres. Es decir, les estamos exigiendo que sean empáticos, cariñosos, afectuosos, pero tienen que serlo sin renunciar a esa parte masculina, como es la autoridad, la imposición de límites, que son regalos que se les hace a los hijos, que los hijos lo necesitan, ¿no? Los hijos necesitan que su padre le haga el regalo de establecer el orden de filiación, el regalo de imponer la ley simbólica de la familia, colocar al hijo en su lugar, así evitamos la bebelatría, al fin y al cabo, que las mujeres somos muy tendentes a eso, ¿no? El padre le tiene que hacer a los hijos el regalo de la frustración, la mujer también, sí, pero a las mujeres nos cuesta más, digamos que las mujeres endulzamos más la realidad, ¿no? Entonces, todas esas capacidades que tiene el hombre y que las desarrolla con mucha más naturalidad, es muy importante dejar que entren en el hogar, ¿no? Y eso nos va a liberar a nosotros mucho. Decidir que, bueno, que el hombre haga las cosas a su manera nos va a liberar muchísimo, quitarnos de en medio, irnos. Y el otro día tenía yo, por el Día de la Mujer, una mesa redonda en la que una de las participantes era la primera teniente coronel del Ejército de Tierra, ¿no? Y mandaba varios batallones, varios escuadrones, estaba en Afganistán, tenía 5 hijos. ¿Y cómo lo decía? Pues gracias a su marido, o sea, quitándose de medio nada, te quedas tú en casa con los 5 hijos, que lo vas a hacer fenomenal. Evidentemente no lo vas a hacer como yo,
porque lo vas a hacer distinto, a lo mejor una noche no se bañan, otro día toman pizza y otro día, bueno, pues pero fabuloso, fenomenal, ¿no? Pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Liberarnos también en ese sentido, ¿no? Adquirir también libertad, nuevamente libertad de carácter en ese sentido, permitir que el hombre entre dentro de casa. Y en tercer lugar, evidentemente, la conciliación con los puestos de trabajo. Es verdad que los trabajos, el mundo laboral todavía sigue muy masculinizado, con unas reglas muy masculinas, porque lo hemos permitido, porque como dije, es verdad que desde que se disfrazó Concepción Arenal de hombre en 1840, hemos seguido disfrazadas de hombre y tenemos que exigir un cambio de las reglas de juego. Tenemos que exigir que la vida profesional se adapte a nuestra vida personal, no que nuestra vida personal se adapte a la profesional, entre otras cosas, porque nosotros, como he dicho al principio, traemos la vida al mundo, transformamos el mundo, somos las que abrimos la puerta hacia la vida o no. Y sinceramente, más vale que se adopte la maternidad como un valor social, porque según Naciones Unidas, en el año 2050, España va a ser el país más envejecido del mundo entero, no solo de Occidente, sino del mundo entero. España vamos a ser los pioneros en esa desgracia que es el envejecimiento de la población. De manera que la maternidad es un valor social. Tiene que cambiar las reglas de juego. Tiene que haber formas más imaginativas de que nos podamos reincorporar después de la maternidad. Tiene que haber premios de maternidad. La maternidad tiene que ser un valor curricular. Tiene que tenerse en cuenta porque, entre otras cosas, mediante la maternidad desarrollamos una serie de habilidades que son valiosísimas en la empresa. Una visión holística del mundo, la capacidad de resolver problemas y simultanear pensamientos y acciones, la capacidad de resolver conflictos pacíficamente, la capacidad de resolver problemas improvisados, de repente, repentinos, la capacidad de empatizar. Tenemos una visión más horizontal de las relaciones en los puestos de trabajo que vertical. Somos más democráticas que autocráticas. En fin, nos necesitan en los puestos de trabajo porque somos las humanizadoras de la relación también laboral. De manera que yo creo sinceramente que si la mujer pierde o si perdemos conciencia de nosotras mismas y de los dones que tenemos con esa especificidad femenina, la vida de todos se empobrece y se hace más árida. De manera que creo sinceramente que hoy es un día importante porque es el Día de la Mujer, pero yo reivindicaría que fuera el Día de la Identidad Femenina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por tu intervención. Ha estado fenomenal, un discurso muy interesante y que personalmente comparto muchas de las cosas que has expuesto. No sé si las personas que tenemos conectadas tienen alguna pregunta. En el chat no veo ninguna por el momento, pero bueno, quizá ahora sea el momento de compartir vuestras impresiones o si tenéis alguna pregunta para María, adelante, podéis hacerla por el chat y yo se la traslado o directamente abrir vuestro micro y planteársela vosotras. Por aquí estoy diciendo muy interesante, muchas gracias. Isabel. Hola, ¿qué tal? Encantada, María. Me ha encantado la ponencia que has hecho, muy buena. Y quería preguntarte, a raíz de lo que estás diciendo de que las mujeres necesitan esa conexión con esa identidad femenina, ¿no? ¿Cómo ayudamos a las mujeres a no rechazar su lado femenino? ¿Cómo hacemos para poder integrar lo femenino con lo masculino y que sea algo natural? Porque hay mucho, a mí me pasa, ¿no? Con el trabajo que hago, que hay un rechazo total y absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo es la mejor forma de que nos demos cuenta de que eso es importante y que por ahí va el camino, ¿no? Que no va por otro lugar, por mucho que no lo creamos. Gracias, Isabel, por la pregunta. Claro, yo todo esto que cuando hablo, efectivamente, es muy fácil teorizar, pero luego llevarlo a la práctica, como dice Isabel, es mucho más complicado. Dices, bueno, esto que dices puede ser real, efectivamente, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Es más complicado. Yo creo que la labor educativa ahí es una prioridad absoluta. Igual que he dicho al principio que la identidad femenina es la emergencia de nuestro tiempo, yo creo que la educación también es la emergencia de nuestro tiempo. Actualmente esta neutralidad de los sexos se ha llevado también a las escuelas, ¿no? Y se está educando desde un punto de vista absolutamente ciego sexualmente hablando, ¿no? Hay un neurólogo que yo admiro mucho, que es el doctor Perry en Houston, que dice que tenemos un sistema educativo biológicamente irrespetuoso, y es verdad, ¿no?
porque estamos en un sistema educativo en el que se considera que niños y niñas son idénticos, son fungibles, son intercambiables y que no tienen una especificidad, que no tiene nada que ver con la educación mixta diferenciada, porque antes en la educación mixta había un sentido común, se sabía que se estaba entre niños y niñas, y bueno, pues en una labor ahí colosal, bifronte, digamos, de los profesores, pues se sabía que ese niño tan movido, tan inquieto y tan indisciplinado, pues era un varón, y los varones son varones y no tienen, fijaros lo que os he dicho antes, 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son de varones. ¿Esto significa que los varones son todos malos? No. O el 85% de las hiperactividades son de varones. ¿Son todos hiperactivos? Tampoco. Lo que pasa es que es verdad que hay una incomprensión hacia la especificidad masculina, ¿no? Y bueno, se les considera, si los mimetizamos con las niñas, como su compañera de pupitre está mucho más quieta, pues consideramos que es malo, que es hiperactivo y que hay que castigarle, y cuando la niña, en fin, las mujeres tenemos una capacidad de violencia psicológica muy superior, ¿no? O sea, no pegamos un puñetazo, pero con una mirada podemos hacer mucho daño también, ¿no? Entonces, comprender esas especificidades en la escuela desde la educación es muy importante, ¿no? O saber transmitir en la familia a nuestras hijas que tienen esa especificidad femenina. Yo creo, Isabel, por ejemplo, que es una pregunta muy importante la que has hecho, porque yo creo que en el hogar, cuando una madre sabe que existe esa especificidad femenina, se la puede transmitir a la hija, ¿no? Nuestras hijas, cuando llegan a la pubertad, sobre todo, que se sienten tan perdidas porque no comprenden, muchas veces, por ejemplo, se les está vendiendo que la sexualidad femenina es igual a la masculina, y ellas se vuelven locas en las relaciones con los chicos porque no quieren esa sexualidad. Ellas quieren una sexualidad femenina rodeada de afecto, rodeada de respeto, mucho más lenta, en fin, marcando unas distancias, unos ritmos distintos. Entonces, ahora mismo, por los medios de difusión, por los medios tecnológicos y con estas ideas, les están vendiendo que su sexualidad tiene que ser igual que la de los chicos, y las niñas, las pobrecitas, pues no entienden eso, o sea, no les está yendo bien, se sienten muy frustradas, ¿no? Y a veces renuncian a ser ellas mismas y, bueno, pues muchas beben alcohol para llegar a ciertas situaciones de inhibición, digamos, muy parecidas a las que tienen los muchachos, ¿no? En el ámbito sexual yo creo que es muy urgente formar a las niñas y decir, vamos a ver, es que tu sexualidad no tiene nada que ver con la de los muchachos, y además es una advertencia que es buena para ellas, ¿no? Para que sepan también que bueno, que la sexualidad masculina, por ejemplo, se despierta mucho antes que la femenina y que, bueno, se puede llevar un susto. Entonces, en fin, es que es bueno para ellas también, ¿no? De manera que, como tú dices, Sara, yo creo que formarlas en su feminidad, que sepan que, bueno, pues eso, que tienen unas alteraciones hormonales y que va a haber unos días efectivamente que vean el mundo bajo un prisma absolutamente, la vida en rosa, y que va a haber otros días que por unas alteraciones hormonales vean la vida de color absolutamente negro, y que eso no es ninguna patología, no tienen ningún problema, es un problema sencillamente relacionado con nuestra esencia femenina, con esas alteraciones hormonales, ¿no? Se van a comprender mucho ellas mismas, mucho más, y yo creo que van a empezar a ser más dueñas de su destino nuevamente, ¿no? Yo creo que una niña que piense que es igual que un chico y que tiene que sentir y pensar y afectuosamente o afectivamente tiene que ser igual que un chico, eso conduce a muchísima frustración, ¿no? Y muchísimo desencanto. O que tiene que ser tan competitiva como un chico. Pues no, las mujeres somos más, como en regla general, siempre excepciones, tendemos más a la colaboración que a la competencia, ¿no? Tendemos más o retenemos mejor los datos subjetivos que los objetivos, tenemos un pensamiento más inductivo que deductivo. Entonces, bueno, enseñarlas que todas esas facetas son propias de la feminidad y que somos distintas de los hombres, las van a ayudar mucho, además, luego en su relación con los hombres, ¿no? Porque pedir al hombre que está con nosotros que vea el mundo bajo nuestro prisma, un prisma idéntico al nuestro, solamente conduce a la frustración y al conflicto, porque es imposible. Muchísimas gracias. Y siempre. María. Bueno, yo, esta Mercedes, que es psicóloga, y a mí yo creo que me eche una mano con estas cuestiones, porque a lo mejor estoy diciendo algo inapropiado. Yo soy jurista, al fin y al cabo, Mercedes, corrígeme. Bueno, yo muchísimas gracias, María, por esta ponencia, esta conferencia tan interesante y tan rica, verdaderamente, tantas cosas que nos has traído. Yo, fíjate, estaba pensando también, bueno, en todo lo que comentabas, si habéis comentado, ¿no? También en relación con, bueno, es que hay muchos temas que has sacado, muchos muy importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la negación de la alteridad sexual. Qué importante cuando estas cosas se dan, ¿no? Qué importante es, digamos, las diferencias sexuales y las diferencias generacionales para la estructuración del aparato psíquico, como que eso es muy importante, como estructurante, ¿no? Realmente, cómo estructura el aparato psíquico. Eso lo pensamos en los psicoanalistas, ¿no? La importancia también de las diferencias generacionales y las sexuales como para la estructuración del aparato psíquico, ¿no? Entonces, eso pensaba, y luego pensaba también la importancia como partiendo del cuerpo biológico, del cuerpo biológico y del que
no es hombre o mujer, como la importancia luego de las huellas, de la huella psicológica materna que tú has recogido, que me parece muy importante también para la estructuración de la persona y, por supuesto, de la feminidad, ¿no? Y ahí pensaba en la importancia de las identificaciones realmente, ¿no? Las identificaciones de la identificación de la mujer con un modelo femenino, por supuesto, por su propia madre, y posteriores modelos de identificación que va buscando a lo largo de su vida, y también para el hombre, digamos, en ese sentido, porque también todo esto que tú traías, ¿no? De todo esta, digamos, problemas que hay también en la masculinidad, también pensamos, porque, por ejemplo, por poner una situación extrema, digamos, la violencia de género. Yo pensaba, claro, ahí hay un problema en la masculinidad muy importante. O sea, que también no es solo mirar la parte de lo que le pasa a la mujer, sino también qué pasa con las masculinidades, digamos, y la falta de una buena construcción, una construcción sólida de la masculinidad, ¿no? Entonces me parece que es un tema también muy importante para pensar. Y también pensaba otro tema que tú has traído también, bueno, muy importante también, ¿qué pasa con las madres, ¿no? Que quieren hacer al hijo a imagen y semejanza suya y que tratan de llenar los vacíos existenciales, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué pasa también con la sociedad actual, en la preponderancia del yo ideal, que tú hablabas del narcisismo, ¿no? Pero yo ideal frente a los ideales, que entonces es como que hay que ser perfectos, que digamos, tenerlo todo, poderlo todo, y que eso se ha convertido en un ideal, o sea, que es un yo ideal. Entonces, por lo tanto, cuando uno quiere ser ideal, no puede acabar de construir, digamos, sólidamente unos ideales, digamos, podríamos decir. O sea, ahí hay algo que falla, ¿no? Muy importante. Y pensaba también justo en este tema bueno, que tú también habrías traído, que me parecía muy interesante cuando hablabas de estas, digamos, bueno, de cómo como la madre, ¿no? La madre que trata de retener al hijo para sí, ¿no? Digamos, y ahora me acordaba y este problema, ¿no? Y cómo se dan ahora estos extremos, o sea, es solo madre o hay que renegar, dices tú, hay mujeres que reniegan también de toda la maternidad, ¿no? Entonces, todas estas dos situaciones que se dan también a nivel social, que tú lo traes, digamos, importantes, ¿no? Entonces, claro, pensaba y me acordaba de una psicoanalista, Pierre Lanier, que diferenciaba el deseo de madre de deseo de hijo, ¿no? Digamos, como que es distinto tener el hijo para sí que el hijo para la vida, digamos, que distinto es eso, ¿no? O sea, en ese sentido. Pensaba que esto que has traído, que me parece realmente importante. Y me ha gustado mucho como tú has señalado, has hablado de la sensata percepción de nuestra imperfección, ¿no? Qué importante es eso y poder tolerar la imperfección, digamos, para precisamente renunciar a un yo ideal y poder precisamente dar el pasaje a los ideales, porque si uno está buscando la perfección, pues obviamente entonces es muy difícil construir los ideales, ¿no? Y pues se queda atrapado en su propio yo ideal, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que todos estos temas para hablar mucho, pero que has traído temas realmente muy importantes. Sí, muchas gracias. A ti, siempre. La verdad es que, bueno, has dicho tantas cosas, y la verdad es que has tocado todos los puntos y para mí personalmente, vamos, que magistral. Que vamos, que yo creo que nos hemos quedado sin preguntas. Yo tengo una pregunta para María. Hola María, soy Silvia Jarago. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias por leer mi libro, me he sentido muy honrada cuando lo has mencionado. Quería preguntarte, yo diría que en las últimas corrientes, los últimos años, en el mundo de la empresa, la corriente ha sido evolucionar desde un punto en el que tú lo has mencionado, en el que las mujeres pues, se han visto que tenían que actuar como los hombres, ¿no? En la empresa para tener éxito y adoptar esos comportamientos masculinos, etcétera. Y eso ha ido evolucionando a que las mujeres, que cada vez son más conscientes, y los hombres y la sociedad, voy a decir, corporativa o empresarial en conjunto, está evolucionando a aceptar, oye, que hay un modelo alternativo al modelo de hombre, que es el modelo mujer, que puede tener éxito igualmente, etcétera, ¿no? Hay una pensadora que, vamos, es una empresaria, Aviva Wittenberg Cox, que ella propugna que las compañías tienen que ser, ella dice, ¿no? Gender bilingual, ¿no? Que hablen los dos géneros, que no es que sean gender blind, ¿no? No es que seamos todos iguales, sino que, oye, está la mujer, está el hombre, y lo que tenemos que saber es capaces de manejar esas diversidades, etcétera, ¿no?
yo sí te he entendido bien, tú lo que estás diciendo, o una de las cosas que has dicho, es que crees que y no sé dónde, no sé si es en el mundo de la educación o en el mundo de las leyes, o si es en nuestro país en concreto, está habiendo un movimiento contrario, ¿no? Que está diciendo que se está perdiendo la especificidad de femenina y de masculina, y como que se está mezclando todo en uno, ¿no? Entonces yo quería entender esto que estás diciendo tú que sucede, en qué ámbito crees que está pasando. No sé si estás diciendo en la educación, en el mundo occidental, en la legislación o en la política, o no sé, me gustaría entender dónde dices que es esto. Desde luego, en la educación, 100%, Silvia, 100%. Es decir, desde luego, por lo menos en la educación pública, en la educación privada, bueno, pues quizás menos, pero en la educación pública ese concepto de niño y la niña idéntico, fungible, existe. Es decir, no se considera que los niños tienen unas peculiaridades y las niñas otras. Es que realmente es en la infancia, y nuevamente, por favor, corregirme, Mercedes, si me equivoco, pero es en la infancia, en las primeras etapas vitales, cuando hay, digamos, las diferencias de desarrollo cognitivo son más grandes, y ignorarla está conduciendo a una frustración y a un desencanto y a un fracaso escolar terroríficos y a injusticias, ¿no? Por daros un ejemplo, Silvia, algo que se está ignorando y que es absurdo, que antes aplicaba el sentido común. ¿Vosotros recordáis el sentido común de toda la vida de nuestras abuelas? Es que las niñas son más espabiladas que los niños, es que eso era así, es que eso es así, pero luego ahora resulta que tiene una fundamentación jurídica, neurológica o científica, y es que el cerebro femenino madura en lo que es el hemisferio izquierdo dedicado a habilidades lingüísticas y destrezas verbales, madura hasta 2 años antes, si no me equivoco, Mercedes. Entonces, una niña de 6 años lee como un niño de 8. A los 20 meses, una niña triplica en vocabulario a un muchacho. Le triplican vocabulario. Luego los chicos nos alcanzan en vocabulario, pero nunca nos van a alcanzar en velocidad al hablar, por cierto. A los 2 años, prácticamente lo que dice una niña es inteligible, pero un chico, Einstein aprendió a hablar a los 5 años y no era tonto precisamente. Entonces, ese desarrollo de ese hemisferio izquierdo es mucho más lento. Entonces, en el colegio, no tener en cuenta que ese niño la niña hace frases más complejas, utiliza más calificativos, es mucho más expresiva emocionalmente porque también tiene mucha más fluidez de información entre los hemisferios que no tiene el varón. O sea, no tener en cuenta eso está generando que muchos niños muy pequeñitos tiren la toalla y piensen que estudiar es cosa de chicas. Tenemos unas cifras de fracaso escolar masculino, es para llevarse las manos a la cabeza. ¿Pero por qué no se conoce esto, Silvia? Porque son chicos. Como son chicos, como son hombres, no hay ningún problema, que lo solucionen ellos. ¿Nuestras niñas se quedan por detrás en matemáticas? Aquí hay que aplicar toda la política, toda la administración que haga falta. ¿Nuestros chicos se quedan 30 puntos por debajo en comprensión lectora? Aquí les ignoramos absolutamente, porque son chicos que se busquen la psicomotricidad fina. Las mujeres nacemos con una psicomotricidad fina para coger el lapicero hacer una letra pulcra desde el primer instante prácticamente que cogemos un lapicero. Los niños nacen con una psicomotricidad axial más desarrollada, que es para el lanzamiento de objetos, no para coger un lápiz. Entonces, bueno, no tener en cuenta esto en el colegio. O sea, los niños tienen un crecimiento muscular debido a la testosterona entre los 6 y los 12 años que les impulsa a moverse y a mover cosas. Entonces, claro, pues es más indisciplinado, pues el niño se mueve más, pero no es necesariamente hiperactivo. Entonces, no se está sabiendo esto en los colegios, no se está aplicando, no se está teniendo en cuenta. Entonces, ¿quiénes son los perjudicados? Los niños, por supuesto, los muchachos, los varones. Ahora mismo hay una crisis brutal. Ya te digo, están accediendo un 60% de mujeres a la universidad. Hay una crisis del varón y de su masculinidad precisamente por exigirle que sea como una niña, que en fin nos va a conducir a generaciones de, pues en fin, que os van a llenar las consultas a los psicoanalistas, Mercedes, me parece a mí. Entonces, justo en el mundo de la educación es terrible, ya te digo, una ceguera sexual, un sistema biológicamente respetuoso. Pero luego, Silvia, sinceramente, yo me encuentro en el mundo académico, en el mundo universitario, gente con mucha formación, te estoy hablando de catedráticos, que te dicen, por supuesto, somos idénticos. Y te lo dicen con una naturalidad que te quedas pasmado. Por ejemplo, en la redacción de... Yo me metí con todos estos temas porque las redacciones de las leyes me parecían absurdas. O sea, la relación de ciertas leyes a partir de las 2 últimas legislaturas eran leyes al margen de la ciencia absolutamente. Eran leyes que efectivamente se basaban en la identidad absoluta entre hombre y mujer. Y ese concepto, académicamente hablando, hay gente muy intelectual con toneladas de libros escritos, estoy hablando del ámbito jurídico, y que te dicen, pero somos idénticos. ¿Me vas a decir que no somos idénticos? Somos absolutamente idénticos. Entonces, bueno, pues, en fin... Yo desde luego me estoy encontrando con ese tipo de personas y te estoy hablando de intelectuales, de gente muy formada académicamente. Entonces, bueno, pues realmente me preocupa que haya un desconocimiento tan fuerte de los avances científicos que confirman que existe una alteridad sexual.
porque además que nos complementa, nos enriquece, lo necesitamos y tenemos, pero además no para cerrarnos en barra, no para ser, me decía, había un matrimonio que me decía, es que somos como el aceite y el agua, y yo decía, pues fatal, me parece fatal que seas como el aceite y el agua, o sea, tenemos que enriquecernos, tenemos que ser como el agua y el azúcar, tenemos que disolvernos y mimetizarnos también en la empresa, o sea, en la empresa no puede ser, es que yo soy como el aceite y tú como el agua, yo soy empática y tú eres jerárquico, yo soy democrática y tú eres autocrático, no, o sea, yo tengo que aprender del hombre, en el hogar, por ejemplo, tenemos que aprender muchísimo de lo masculino paternal y el padre tiene que aprender de lo femenino maternal y el hombre ha aprendido mucho de la mujer en la familia porque ha aprendido esa emotividad, porque se lo hemos exigido, que seas más emotivo, que seas más afectuoso, que pegues más abrazos, eso no les sale a ellos naturalmente, eso lo han aprendido y luego ya lo han interiorizado y nosotros igual tendremos que ser más competitivas y eso tendremos que desarrollarlo por la voluntad, no por la biología, ¿no? Porque es verdad que evidentemente no estamos predeterminados biológicamente, con el ejercicio de la voluntad podemos, digamos, masculinizarnos en cuanto a las actitudes, no digo en cuanto a la sexualidad, y los hombres, digamos, adquirir una serie de habilidades muy femeninas que les van a venir muy bien también, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, María. A ti, Silvia. Pues curioso, Aviva Wittenberg, que habéis comentado, es la fundadora de PWN, de nuestra asociación en el 2004-2006. No sé si lo sabíais. Yo no lo sabía, la conocía ya, pero no sabía que era la fundadora. Sí. Y bueno, luego también abrimos en Madrid y tal, pero vamos, inició ella esta asociación en el año 2004. Y ahora pues está en lo que yo creo que es el feminismo 3.0, o no sé qué número le tendríamos que dar, ¿no? Que es esto que has dicho tú de que no podemos seguir disfrazadas de hombre como Concepción Arenal, ¿no? Me encanta tu frase, María. Es verdad. Yo creo que el feminismo ahora precisamente es ser iguales, pero poder ser mujeres, ¿no? Y que se respete nuestra identidad femenina. Yo estudié industriales y cuando llegué a la clase, pues éramos una clase de 65 mujeres. Había un baño únicamente en toda la escuela de industriales ahí en la Castellana. En toda la escuela solo uno en la segunda planta y no tenía espejo. Entonces yo creo que el logro no es que yo aprendiera matemáticas, o sea, el logro es que al final en la universidad pues haya baños con espejos, que las ingenieras podamos vestir de rosa. Yo últimamente voy llevo bolso rosa, todo rosa, no sé por qué me pasa mi vida vestida de gris, vestida de hombre. Yo me dedico a los temas de sistemas y todas las reuniones hay muchos hombres y siempre todo trajes grises y siempre intentas pues no llamar la atención, ¿no? Y yo creo que sí que es importante, a lo mejor una nueva asignatura, empezar a reivindicar la feminidad. En muchos ámbitos ya existe, pues en profesiones donde las mujeres son mayoría no hay ningún problema, pero en las profesiones, por ejemplo, donde las mujeres somos minoría, instintivamente tiendes a ponerte un traje gris. No, es algo que te cuesta llevar un traje de flores, ¿no? Y pues no sé, no es que haya un valor en sí en el traje de flores, ¿no? Pero que bueno, que tenemos mucho que recorrer para que se reconozca nuestra identidad femenina, ¿no? No Miren, una pregunta yo ahora, a ti como ingeniera, ¿qué es lo que te inspiró? Yo es que os admiro profundamente a las ingenieras, os admiro porque habéis tenido que superar, según mis propias teorías, habéis tenido que superar dos escollos. Uno que es biológico, que es verdad que, bueno, pues no tenemos esa capacidad visoespacial como tienen los hombres, entonces que os admiro profundamente, y otro cultural, que es verdad que, bueno, pues hija mía, cásate con un ingeniero, pero no estudies ingeniería, ¿no? O sea, eso es que salía hoy una entrevista a una ingeniera que le hacían, ¿no? Y decía, a mí me decía mi madre que me casara con un ingeniero, no que estudiara ingeniería. Escollos de estereotipo cultural también. Entonces, ¿a ti qué te inspiró para ser ingeniera? ¿Qué te movió? ¿Hubo algo especial? Por llevar la contraria, por hacer algo diferente, por hacer algo que suponía que las mujeres no hacíamos. Realmente, yo creo que ese es el driver. Bueno, me gustaban las matemáticas y la física, pero también me gustaban mucho las letras. Y mi padre toda la vida me decía, tienes que ser abogado, tú eres perfecta abogada de causas perdidas, serías una gran jurista y tal. Y basta que te digan que esa es una cosa que yo empeñé en ser ingeniero. Y yo ahora lo pienso, y bueno, pues sí, de la ingeniería sí me gustó mucho pues la parte de las matemáticas, que me gusta, la parte abstracta, ¿no? Pero la ingeniería aplicada en sí no tanto. Y ahora mi carrera me gusta y la parte de sistemas también me gusta. Pero si volvieran a hacer, no soy ingeniero. No sería... No, si volvieran a hacer, entonces, por ejemplo, en estas iniciativas de STEM y tal, pues estuve, por ejemplo, en una cumbre que convocó Bachelet en el Global Summit hace 8 años así, en una mesa,
donde precisamente se hablaba de este tema. Entonces estaba una vicepresidenta de IBM, una alemana también de una empresa de telecomunicaciones, y yo que iba pues por defensa y minería, donde estaba. Y entonces estábamos allí hablando de por qué las mujeres no les gustan las carreras STEM, porque las mujeres se van... Las mujeres empiezan y lo dejan y se van a hacer otras cosas. Y yo entonces era más joven y creía que, bueno, que era muy importante que las mujeres pudieran tener igualdad de oportunidades, pues eso, que en una clase de ingeniería hubiera mitad y mitad, no en una clase de 60 que hubiera 5, ¿no? Pero entonces una mujer que era una premio Nobel de un tema de explosiones, de minas y tal, una militante que estaba allí, levantó la mano y dijo, oye, pero si las mujeres se van, ¿por qué tenéis tantas ganas en que hagan estas carreras? Y claro, yo le contesté, digo, bueno, por lo menos que tengan el derecho o la oportunidad Sí, de eso es, llegar. efectivamente. Se me quedó en la mente en ese momento, ¿no? Dije, esta mujer, que es una mujer rompedora, que era pues una líder de, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, en Sudáfrica, de las campañas antiminas y tal, un personaje que tiene un montón de premios, ¿no? Y su reflexión de todo lo que se estaba diciendo allí es, si hay que hacer tantas cosas para que las mujeres estudien una carrera de ciencias y luego ellas lo dejan, porque sí es verdad que en el área de informática muchísimas mujeres lo dejan. Sí. Lo que hagas, se van a hacer otras cosas más creativas o que les gustan más, más realizadas. Entonces, a mí sí me gusta mi carrera de informática. También te digo que si volvieran a hacer, no haría una ingeniería y creo que a lo mejor hubiera sido una jurista estupenda, como decía mi padre. Pero gustándome y tal, yo creo que efectivamente que muchas mujeres lo dejan porque quieren hacer otras cosas. Sí, te doy un dato curioso. Miren, relacionado con lo que acabas de contar, se hizo un seguimiento a unas en China. Las niñas que destacan en matemáticas muy pequeñitas las meten hacia ingeniería sí o sí, ingeniería espacial, ingeniería industrial, lo que fuera. Entonces, alguna mujer china ya adulta que ha conseguido irse a países democráticos, curiosamente luego no quería dedicarse a la ingeniería, o sea, quería ser esteticien, puericultora, enfermera, lo que fuera, pero nada que ver con la ingeniería. Es verdad que las había forzado a ello. Y luego quería comentarte otro dato a ti o a otras ingenieras que haya, evidentemente. Un dato curioso que, a ver qué explicación encontráis. ¿Por qué en los colegios femeninos van 3 veces más a carreras técnicas que en los colegios mixtos? Las niñas. Niñas, y eso que tenemos un porcentaje muy pequeño de colegios femeninos en España, solamente hay menos del 1%, pero en los colegios femeninos, estrictamente femeninos, hay 3 veces más niñas que tienden a carreras técnicas que en los colegios mixtos. ¿Por qué? Porque se las forma a lo mejor un poco en carreras STEM, de tal manera que no haya ese déficit. Entonces hay muchas que a lo mejor no descubren esa cualidad o esa vocación a este tipo de carreras en los colegios mixtos, porque no se les enfoca por ahí, y en los colegios que son femeninos, para que no haya un déficit, a lo mejor sí que se hacen más hincapié en las asignaturas STEM para que las conozcan más profundamente. Es una opinión personal, ¿eh? Pero puede ser por esto. Entonces, al focalizarlas más en que no deben, como no hay el elemento masculino en la clase y hay determinados temas que a lo mejor no saldrían, como serían las ingenierías o ese tipo de carreras que de toda la vida han sido más masculinas, pues sí que se las forma especialmente en eso para que tengan conocimiento de ello y si es algo a lo que están orientadas puedan acudir a ello. Pero es una opinión absolutamente personal, María. Yo personalmente, hola, yo también soy ingeniera, yo personalmente pienso que es una identificación con un rol o con otro, ¿no? A esas edades, si estás en clases mixtas, yo creo que hay ciertas carreras y ciertas cosas que se asocian con un rol masculino y ciertas que se asocian con un rol femenino. Si no tienes esos roles en tu clase, pues no tienes con quién compararte, pero si los tienes, al final tiendes a compararte. Esa es mi opinión también. Yo había leído en la línea que dice Beatriz, que curiosamente los estereotipos se radicalizan actualmente en los colegios mixtos. Entonces las niñas piensan que matemáticas desde muy pequeñas es cosa de chicos y ellas mismas se autoexcluyen. Yo me gustaría añadir a esta conversación que vamos, hay varios estudios, bueno, hay muchos estudios muy interesantes que nos dicen que las niñas que se educan en educación diferenciada únicamente con niñas tienen mucha más confianza en sí mismas, más competitivas, toman más riesgo, etcétera, que los niños, ¿no? Entonces, el hecho de estudiar en colegios que solo están las niñas no desarrollan esta falta de confianza, esta amenaza del estereotipo, ¿no? El estereotipo de ser mujer, que es que no eres buena en matemáticas, que no sabes física, etcétera. Y cuando estás en un entorno solo mujeres, sin ese acompañamiento de rol de los hombres,
no lo desarrollas, o muchísimo menos. Entonces tienes más tendencia a tomar esos valores, esos roles que están atribuidos estereotípicamente a los hombres, ¿no? Además, si las profesoras son mujeres, que no lo sé si es el caso, pero podría ser, también eso hace que ellas vean esos roles y se dediquen más a estudiar carreras de ciencias, ¿no? Yo este dato que has dicho, María, no lo conocía, me resulta muy interesante, lo exploraré, pero vamos, está en consonancia con todo lo que se ha estudiado, se ha visto de la educación de la confianza. Porque es que es muy diferente. Las chicas son más valientes, tienen más riesgo, hablan más, etc. Sí. Si te interesa, Silvia, hay un trabajo de Linda Sachs de la Universidad de California, Los Ángeles, de UCLA, sobre liderazgo femenino de las niñas, sobre las diferencias que hay en cuanto a liderazgo, interés político, de las niñas que han ido con las diferencias en Estados Unidos. Y es un estudio muy bonito porque Linda Sachs empezó a hacerlo para criticar la educación diferenciada y, sin embargo, acabó sacando unos resultados tan buenos en relación con las mujeres, sobre todo, que tuvo que demostrar, tuvo que reconocer que efectivamente en cuanto a liderazgo y autonomía, autoconfianza, pues era positivo. Muy bien, gracias. Sí. Tenemos un par de preguntas en el chat. Es un poco tarde, pero para que no se queden sin responder, te las planteo las dos, María, y para que las puedas responder. Nos pregunta Alicia qué puede hacer para mejorar esta situación en la educación, o sea, qué se puede hacer para que mejore en este ámbito. Y Yolanda nos pregunta, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la carencia de sororidad femenina en comparación con la hermandad masculina? ¿A qué crees que se debe y cómo podríamos desarrollarlo más? Cristina, ¿me dices la primera otra vez? Es que se ha entrecortado. Sí, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación que comentabas en el sector educativo, en los colegios? Sí. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? Pública, sobre todo, ¿no? Que comentabas. Pues mira, para mejorar la situación en los colegios, yo creo que es un problema de formación también, ¿no? De los padres y del profesorado. Es decir, cuando los primeros que tendrían que aprender de diferencias sexuales en el aprendizaje son los profesores, ¿no? Y darse cuenta de que, pues, es que hay diferencias. Yo he llegado a encontrar diferencias en estudios e investigaciones que he realizado, diferencias hasta en la percepción de la temperatura. Es decir, cuando hace frío las niñas no pueden estudiar. Y ahora con el COVID, con las ventanas abiertas, por ejemplo, en las aulas, los niños lo pasan fatal, a los niños les importa bastante poco. Es decir, los niños necesitan un ambiente fresquito para estudiar, porque si hace calor se duermen y las niñas están súper a gusto. Incluso en la capacidad de audición es diferente. O sea, para las niñas un tono alto de un profesor puede ser un tono que les suena autoritario, imperativo y que las bloquee. Un tono alto de un profesor, sin embargo, es un tono que mantiene un estrés óptimo para los muchachos, ¿no? En fin, hay diferencias en cuanto incluso al nivel de estrés que hemos dicho. Para muchas niñas el estrés es bloqueante, para los niños el estrés les mantiene despiertos. Los niños tienen más tendencia a la capacidad de abstracción, con lo que necesitan que haya mucha actividad en el aula. Las niñas tienen más tendencia a la cooperación. Entonces, claro, no comprender esto efectivamente es que implica toda una labor de formación del profesorado. Yo creo que los profesores deberían estar formados en esas diferencias, ¿no? En el aprendizaje, de cara a qué, pues de cara sencillamente a optimizar resultados, ¿no? Sabiendo que, bueno, que si les tratamos a los niños como niños, a las niñas como niñas, pues vamos a tener unos resultados más acordes, sobre todo, y evitar injusticias, ¿no? Porque los niños no son necesariamente malos todos, pero es que se nos da también en las familias en las que hay un par de niñas, luego llega el niño, o 2 o 3 niñas, llega el niño, y bueno, es que este niño es malísimo, ¿no? Tú has tenido niñas y este niño no es malísimo, este niño es movido, es inquieto, es un varón, necesita moverse, subir, bajar, romperse las rodillas. En fin, que es que ahora mismo hay mucha tendencia también a feminizar la enseñanza, ¿no? Yo creo que se ha impuesto en las aulas un ideal femenino. O sea, también las aulas las hemos copado nosotras. Y hay un ideal femenino de comportamiento y se exige a los niños que sean como niñas. Se exige, igual, las mujeres hemos exigido a los hombres que se comporten como mujeres en el ámbito de crianza y educación de los hijos. Es verdad que muchas veces se les exige que sean como una mamá bis. Se lo pedimos. Tienes que bañar a los niños como lo hago yo, no leves el tono de voz, háblales como les hablo yo, tienes que hablar yo. Bueno, eso no es justo.
Pero en las escuelas es verdad que se está estableciendo un ideal femenino y se considera a los niños como niñas defectuosas. Y se les exige que se comporten como su compañera de pupitre, que hagan una letra como la compañera de pupitre y que no se suban por las paredes. Y eso es imposible porque son muchachos, ¿no? Entonces, la solución está en el reconocimiento de las diferencias y la formación en las diferencias. Pero bueno, esto ahora mismo es imposible. O sea, esto es de una incorrección política intolerable. O sea, decir, vamos a formar en las diferencias sexuales. Por Dios, es imposible, imposible. Ahora mismo que se está debatiendo una ley en la que se considera que no existe ninguna diferencia, ¿no?, entre hombre y mujer. Es muy complicado, de verdad, muy complicado. Sí, yo, sinceramente, cuando me invitó Mercedes a esta conferencia, acepté encantada, ha sido un placer y ha sido un honor, pero no sin miedo, ¿eh? No sin miedo porque es un discurso, el mío, yo lo sé, muy incorrecto políticamente. Y yo, por daros un detalle, en la semana pasada, digamos que me invitaron a irme de un curso en la Politécnica, por cierto, miren, en la Politécnica, me invitaron a irme, porque dije esto y hubo un alumno que se indignó, absolutamente, se indignó. Dijo que mi discurso era anti-igualdad, que mi discurso se basaba en mentiras científicas y la que tenía que cambiar el discurso era yo. Me dijeron que yo tenía que, por favor, moderar mi discurso, que no podía hablar del aborto, que no podía hablar de diferencias entre hombre y mujer, que no podía... Entonces dije, me voy. Politécnica, universidad pública, para que os hagáis la idea. Entonces, claro, yo reconozco que mi discurso es incorrecto políticamente, pero todo es debatible, y más en un ámbito universitario. Pero bueno, así estamos en este momento. Así Gracias, María. Profundamente vuestra apertura de mente, vuestra tolerancia y el haberme aceptado mi conferencia. De verdad, que Mercedes me haya invitado asumiendo el riesgo de mi corrección política, para mí es algo, en fin, que viva la libertad de expresión, estemos o no estemos de acuerdo en el fondo de los asuntos, que creo que al final nos enriquecemos todos. Y teníamos la pregunta de Yolanda también, Cristina. Ay, perdonadme, ¿qué decía Yolanda? Yolanda comenta que cuál es tu opinión en cuanto a la carencia de sororidad femenina en comparación con la hermandad masculina y a qué crees que se debe y cómo podríamos desarrollarlo más. Sí. De forma breve, porque son las 9:05 y yo creo que a las 9 deberíamos súper breve. terminar. Pues vuelvo al ejemplo que dije de Clara Campoamor. Clara Campoamor consiguió el voto femenino con el voto en contra de las dos mujeres que había en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo es posible? Pues así seguimos nosotros, seguimos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y también es verdad que hemos adquirido, y que seguimos disfrazadas de hombres, hemos intentado copiar mucho esa competitividad masculina y nos hemos vuelto muy competitivas con nosotras mismas, ¿no? Como somos pocas, pero pues vamos a pisar a la de al lado para ser menos todavía, ¿no? Tenemos que dejar que se expanda ese genio femenino que tenemos, esa capacidad de colaboración que tenemos, empezando por nosotras mismas. Si no nos echamos una mano entre nosotras, ¿quién nos va a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente esa empatía, esa colaboración, tenemos que desarrollarla entre mujeres, por supuesto. Lo primero, prioritariamente, comprendernos y ayudarnos muchísimo, que unidas vamos a llegar mucho más lejos, obviamente. María, ¿nos podrías dar tu correo, por favor? Sí, por supuesto. Es mcalvocharro, todo junto. Yo soy María Calvocharro, pues mcalvocharro@gmail.com. Muchas gracias. Para lo que queráis, siempre. Mercedes, no sé si quieres entrar para cerrar. Bueno, yo agradecer mucho a María tu presentación, bueno, y realmente ha dado lugar a un debate tan vivo y tan rico. Muchísimas gracias, también Miren, Yolanda, por supuesto Cristina y bueno, todos los que habéis participado, y ya doy la palabra a Miren para que cierre este evento. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado y muchísimas gracias María y Mercedes. Y yo creo que a lo mejor nos hemos quedado con ganas de hacer algo más adelante ya hablaremos. Y yo creo que nos has dejado muchas cosas para pensar. Esto está grabado, con lo cual, bueno, pues os pasaremos el link, lo pondremos en YouTube, por si lo queréis ver o lo queréis compartir con gente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas. Y yo creo que con esto ya cerramos este Día Internacional de la Mujer, que bueno, que ha estado, yo creo que ha estado tu presentación ha estado realmente bien, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias a todas, Gracias, ha sido María. un placer absoluto. Lo importante es que Muchas haya ideas para el gracias. debate. Muchísimas gracias. Gracias.